Bueno, hoy vamos a hablar de el proceso de paz en Colombia, ¿sí? Recordemos que nuestro país obviamente vive en constante y está viviendo y ha vivido en constante conflicto, en constante guerra dentro de su propio territorio, ¿cierto? Nuestro país ha tenido muchísimas guerras civiles, es decir, batallas, luchas, conflictos entre los mismos colombianos. Las guerras civiles son conflictos entre, puede ser el ejército y los colombianos, ¿cierto? La población civil, o entre los mismos civiles. Cada uno lucha por un La interés. guerrilla. Sí, ya vamos para allá. Entonces, el proceso de paz que hay en Colombia o que ha habido en Colombia, lo que busca es alcanzar, ¿cierto? Un acuerdo con los grupos armados ilegales. ¿Quiénes son los grupos armados ilegales? La guerrilla y los paramilitares y las demás bandas criminales. Y el Se llaman FMI. grupos también. NPL, LN, se llaman grupos armados ilegales, pues porque no tienen ellos un amparo o un permiso por parte de la ley para portar armas, ¿sí? Entonces, esos grupos armados ilegales lo que hacen es violar las leyes, ¿sí? Violan las leyes. Entonces, al violar las leyes, pues obviamente también atacan a la población civil. ¿Y quiénes son la población civil? Nosotros, ¿sí? Los colombianos. Entonces, ellos por medio de un acuerdo de paz con el gobierno, lo que busca es que esa población armada ilegalmente, pues entregue las armas. Entonces, ese proceso se da entre partes que están en conflicto para que ellos lleguen a un acuerdo, ¿cierto? Y entreguen las armas y pues busque acabar la violencia, ¿no? Entonces, para que pues dejemos de matarnos, como se dice, dejemos de matarnos, dejemos de secuestrar, dejemos de desplazar, dejemos de extorsionar, dejemos de cultivar coca. Entonces, el proceso de paz lo que busca es eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son vamos a mirar primero las causas del conflicto, ¿sí? Entonces, las causas del conflicto pueden ser por tierra, por tierras, ¿m? Por Y también le faltó el tráfico de personas. tráfico de qué, de personas, listo, tráfico de personas también, muy bien. El conflicto puede ser por tierras, por llegar al poder, ¿cierto? Por llegar al poder, por narcotráfico. Entonces, esas tres son las más importantes. Aunque antes había más, ¿no? Por ejemplo, eran acabar con la desigualdad, eh, combatir al gobierno colombiano. Esas eran, pues, a grandes rasgos las más importantes, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, el conflicto armado en Colombia, pues una historia desde hace mucho, ¿cierto? Prácticamente podemos decir que empieza desde el momento de la independencia. Entonces, al independizarse Colombia de España, obviamente empieza a haber un conflicto, una lucha entre los criollos, los mestizos, por quién se quedaba con el poder o cómo se administraba el país. Imagínense, antes, por ejemplo, luchaban por cómo ellos querían administrar el país, si de forma federalista, es decir, territorios autónomos, o centralista, donde un gobierno central fuerte, ¿cierto? Que
mandara sobre todo a Colombia. Entonces empezó esa guerra, después entre liberales y conservadores, quién quería tener el poder, después hasta inclusive la iglesia tomó parte en la guerra. Entonces, históricamente el conflicto pues ha estado muy marcado por ámbitos políticos, económicos y hasta religiosos, ¿no? Por decirlo así. Obviamente, ya en la actualidad, pues el gobierno colombiano quiso implementar un proceso de paz para detener prácticamente más de 50, 60 años de violencia, ¿no? Como dice Diana Uribe, para que dejemos de matarnos, dejemos tanto odio entre nosotros los colombianos. Entonces el proceso de paz es como una herramienta para acabar con la violencia de nuestro país, ¿sí? Entonces, y se implementa entre el gobierno colombiano y la guerrilla y los paramilitares, ¿no? Aquí la guerrilla, las FARC y pues por el que actualmente se hizo el proceso de paz, ¿no? Y con los paramilitares. Bien. ¿Y quiénes son los grupos armados ilegales? Pues obviamente son aquellos grupos que toman armas, ¿cierto? Sin que la ley les dé permiso. Por eso son ilegales, en contra de la ley. Entonces esos grupos se arman, se van a un territorio y desde allí empiezan a combatir al Estado, al orden, a la Constitución, a la ley, violando obviamente los derechos humanos, eh, desplazando, asesinando, extorsionando, secuestrando, con el fin de obtener dinero, ¿no? Y crear miedo entre la población para que ésta, obviamente, les haga caso en lo que ellos digan. Causas del conflicto. ¿Qué puede causar, cierto, la violencia en Colombia? Entonces, hay muchas causas, ¿no? Causas de la violencia en Colombia. Entonces, podemos nombrar estas. Por tierras, ¿cierto? Para llegar al poder, por narcotráfico, para acabar con la desigualdad, para combatir al gobierno colombiano, ¿sí? Entonces, esas 6 causas, pues son, no son 5, es que estoy nombrando. Esas 5 causas, pues son las más importantes y las que originan, ¿cierto? Esa violencia que tenemos en nuestro país. Bien.